que se encuentra en Hebreos capítulo 3, los versículos del 1 al 6. Leeremos la versión textual y después tendremos una palabra de oración y ya le daremos paso a David, ¿de acuerdo? Vamos pues a leer la palabra que se encuentra en Hebreos 3, del 1 al 6, y dice así: por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, considerad a Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en la casa. Pero aquel que fue considerado digno de tanta más gloria que Moisés, por cuanto mayor honra que la casa tiene el que la construyó, porque toda casa es construida por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, en verdad, fue fiel sobre la casa como siervo, para testimonio de las cosas que se debían de decir. Pero el Mesías, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si nos aferramos a la confianza y a gloriarnos en la esperanza. Hasta aquí la palabra. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias por esta tu palabra para nosotros en esta noche y pedimos que por tu espíritu tú nos hables a través de David. Pedimos, Señor, que tú lo unjas con el espíritu y que con denuedo y con poder tuyo pues nos imparta lo que tú quieres que hoy recibamos de ti. Señor, te pido que tú predispongas nuestras mentes para entender tu palabra, predispongas nuestro oído para oírla, predispongas sobre todo también nuestra voluntad para responder positivamente a tu voz. Pedimos, Señor, pues que tú nos hables una vez más a través de la Escritura y a través de tu siervo David. En Cristo Jesús. Amén. Todo tuyo, David. Gracias, Ricardo. Hasta aquí hemos estado viendo en el capítulo 1 que Jesús es mayor que los profetas, porque ellos son portavoces de Dios, su mensaje es absolutamente válido, procede de Dios, pero Jesús es Dios hecho hombre y por lo tanto todo lo que dice y todo lo que hace comunica a Dios. Luego hemos estado viendo que Jesús es mayor que los ángeles. Si bien es cierto en el capítulo 2 que fue necesario que durante un tiempo él tomara forma humana y por lo tanto fue hecho un poco menor que los ángeles, precisamente a fin de sufrir la cruz por nosotros. De hecho, vemos la semana pasada que el autor de Hebreos nos proporciona 5 razones por las que era necesario que el Hijo tomara forma humana, o 5 facetas de su obra salvadora. Vimos que Él es un sustituto que gusta la muerte por nosotros, versículo 9 del capítulo 2. Que Él es el pionero que va delante de nosotros abriéndonos al camino, versículo 10. Que Él es el santificador que comparte la misma procedencia con los que por Él son santificados, versículo 11. Que Él es el libertador que saquea el imperio de Satanás para rescatarnos de la muerte, versículo 14, y que Él es el sumo sacerdote que expía nuestros pecados, versículo 17. Ahora, el autor cambia ligeramente de énfasis porque ahora va a hablar de cómo Jesús es superior a Moisés.
Digo que cambia ligeramente porque todavía estamos en torno a la cuestión de la ley y su valor respecto al Evangelio. La ley fue dada por mediación de ángeles, mientras que el Evangelio ha venido por Jesús. Pero también la ley fue dada por mediación de Moisés. Así que pasar de los ángeles a Moisés no es un salto tan grande como podría parecer. A fin de entender el impacto de esta idea que Jesús es mayor que Moisés, tenemos que intentar colocarnos en la piel de algún judío del primer siglo. Porque para los judíos no había nadie mayor que Moisés, ningún ser humano. A fin de cuentas, él había visto a Dios, al menos la espalda de Dios. Él había hablado con Dios cara a cara. Él era el libertador de la nación, el gran héroe nacional que liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Sugerir que alguien pudiera ser mayor que Moisés era una idea para los judíos tan inverosímil que casi rayaba en blasfemia. Repito que en cuanto a su tesis de que el Señor Jesús es mayor que Moisés, lo que el autor realmente está intentando comunicar es la superioridad del Evangelio con respecto a la ley del Antiguo Testamento y por lo tanto la gravedad de abandonar el Evangelio para volver al judaísmo. Empieza el texto en el versículo 1 del capítulo 3, dirigiéndose el autor a hermanos santos. Yo me identifico con el autor y me dirijo a vosotros como a hermanos santos. Pero demos el sentido adecuado a estos términos. Recordemos que en el capítulo 2 el autor nos ha dicho que Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y si tú eres hermano de Jesús y yo soy hermano de Jesús, tú y yo inevitablemente, lo queramos o no, somos hermanos. Pero no somos hermanos carnales, somos hermanos santos, hermanos que hemos sido separados por Dios, constituidos miembros de su familia, y esta separación, el carácter distintivo del pueblo santo es lo que nos caracteriza a todos o debería caracterizarnos a todos. Luego añade que somos participantes del llamamiento celestial. Sí, somos hermanos, hijos de Dios en llamamiento, porque no hemos llegado a nuestro destino, estamos en el camino
y por lo tanto no hemos llegado ni hemos llegado a ser lo que un día seremos cuando estemos para siempre con el Señor. Pero estamos en llamamiento. Cuando Moisés y los israelitas salieron de Egipto, también estaban en llamamiento. Dios los había llamado para que saliesen de Egipto para ser su propio pueblo, un pueblo santo, un pueblo separado. Ellos eran hermanos santos bajo los límites del antiguo pacto y llamados a un destino que era la tierra prometida. Enfatizo esto porque prácticamente todos los capítulos 3 y 4 de Hebreos van a tener el éxodo como su trasfondo y necesitamos tener estas ideas claras en nuestra mente. Ellos habían salido por el llamamiento de Dios, como nosotros también hemos salido de nuestro Egipto, de la mundanalidad, y vamos dirigiéndonos a nuestra tierra prometida, que es la ciudad celestial. Y por lo tanto, no consideramos que ahora seamos ciudadanos de este mundo, aunque a ciertos efectos lo somos, sino que reconocemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a un Salvador, a nuestro Moisés. Así que estos hermanos a los que escribe el autor son ya hermanos santos, participantes del llamamiento, pero el llamamiento es celestial porque la voz que nos llama viene del cielo. El Hijo de Dios vino a la tierra desde el cielo para forjar el camino. Él es el pionero, como vimos en el capítulo 2. Y porque nuestro destino es celestial. Por todas estas razones, nuestro llamamiento es celestial. No como el llamamiento terrenal de Moisés y los israelitas. Y habiendo dicho estos términos, aplicándolos a los oyentes, lectores, términos que tienen que ver concretamente con todos estos capítulos que estamos a punto de mirar. Luego el autor invita a sus lectores a considerar a Jesucristo. Él ya nos ha pedido que hagamos esto y seguirá diciéndolo con cierta frecuencia. En el versículo 9 del capítulo 2, él ha dicho, vemos a aquel. Allí no nos exhorta a mirar a Jesús, pero afirma que lo estamos mirando. Pero a lo largo de esta epístola pondrá constantemente nuestra atención en la persona de Jesús. Y esto por varias razones. En primer lugar, como dijimos el primer día, la estructura de Hebreos es una alternancia entre pasajes que exaltan a Jesús y pasajes que nos advierten del peligro de desviarnos de Jesús.
Y la mejor manera de no desviarnos es mantener los ojos fijos en Él. Por otro lado, como explica Pablo en 2 Corintios 3:18, mirando a Jesús es un elemento fundamental en nuestra propia transformación hacia la imagen de Jesús. En aquel texto Pablo dice que somos cambiados de gloria en gloria hacia la imagen de Jesús por obra del Espíritu Santo cuando miramos su imagen como en un espejo. Así que nos invita a mirar a Jesús y mirarle en este versículo 1 en dos de sus facetas, como apóstol y como sumo sacerdote. Estamos acostumbrados a los apóstoles enviados por Jesús, pero Jesús es también un apóstol, porque un apóstol es alguien enviado. Como me ha enviado a mí, dijo Jesús, yo os envío a vosotros. Si vosotros sois apóstoles, es porque yo soy el apóstol que ha sido enviado por el Padre. Y por supuesto, Jesús fue enviado, y aunque no sé si en algún otro texto se le llama explícitamente a Jesús apóstol, pero el verbo enviar en relación con Jesús aparece en muchas ocasiones. Así que Jesús es el enviado por Dios y debemos contemplarle en esta faceta, porque este envío implica por un lado su divinidad y por otro lado su humanidad. Él es enviado desde el cielo hasta la tierra. Esto implica su preexistencia antes de nacer en Belén. Y su preexistencia, como ya hemos visto en los capítulos 1 y 2, como igual a Dios. Pero fue enviado para nacer como bebé con la finalidad expresa de poder morir. Sin cuerpo humano no habría podido morir. Y entonces tenía que encarnarse para esta finalidad. Para esto fue enviado. Fue enviado entonces como sumo sacerdote. Esta es la segunda idea de nuestra contemplación de Jesús. El sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía la función de mediar entre el pueblo y Dios y de hacerlo ofreciendo sacrificios en expiación por el pecado del pueblo. Jesús es nuestro sumo sacerdote, como esta epístola explorará en mucho detalle más adelante, porque Él ofreció el sacrificio de sí mismo y ahora intercede por nosotros, media entre nosotros y Dios, en base a la sangre derramada en la cruz. Apóstol y sumo sacerdote. Si fuéramos a preguntar a judíos del siglo I, ¿quién es el mayor apóstol del Antiguo Testamento? Aunque esta palabra no aparece,
el mayor enviado por Dios, seguramente habrían contestado Moisés. Moisés fue enviado desde el desierto para liberar al pueblo. Y si hubiésemos preguntado ¿y quién fue el gran sumo sacerdote? Seguramente habrían contestado Aarón. No nos sorprende entonces que contra este trasfondo de Jesús como nuestro apóstol y sumo sacerdote, el autor va a trazar el contraste de Jesús con Moisés como enviado y el contraste con Aarón como sumo sacerdote. Moisés y Aarón eran apóstol y sumo sacerdote de la profesión de los judíos, de su profesión. Pero Jesús es en su misma persona, reúne estas dos funciones de apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Esta es nuestra fe. Fundamos nuestra esperanza de cara al futuro sobre esta base. Él es el nuevo Moisés que nos libera de una esclavitud peor que la de los israelitas en Egipto. Es el nuevo Aarón que ofrece mejores sacrificios que los animales ofrecidos por Aarón. Y para completar el cuadro, él es mayor que Josué, que introdujo a Israel en la tierra prometida, mientras que Jesús introducirá a su pueblo en el reino eterno. Todos estos énfasis que aparecen implícitamente en el versículo 1 van a ser expuestos en estos capítulos, pero recordemos siempre que la finalidad del autor detrás de estas referencias es que quiere convencer a sus lectores a que no se avergüencen de Jesús. Ya hemos dicho que la religión judía introducida por Moisés y centrada en el sumo sacerdocio de Aarón era una religión visualmente impactante, audiblemente impactante también, con su música, con un edificio especial, los sacerdotes con sus vestimentas. Y en comparación con esto, el cristianismo podría parecer muy pobre, porque el cristianismo no hace alarde de ninguna cosa visual. Algunas formas del cristianismo sí que hacen alarde de estas cosas, pero no Cristo y los apóstoles, ni los seguidores fieles de Cristo y los apóstoles tampoco. Creo que ya he mencionado esto, si es así me perdonáis, pero cuando el Papa de Roma vino para la consagración de la Sagrada Familia en Barcelona, fue visualmente asombroso y también audiblemente fantástico, porque hubo coros y con la arquitectura del Gaudí, toda la plana mayor del clero español vestido en sus ropajes de obispos, arzobispos, cardenales y demás, visualmente fue increíble.
Y cualquier persona, menos el creyente en Jesús de verdad, diría, esto sí que es una religión como Dios manda. En contraste con nuestras capillas más bien pobres, al menos pobres en cuanto a las iglesias católicas, nuestros pastores que se visten muy mal, y no estoy mirando a nadie, pero ¿me entendéis? Nuestra religión parece muy pobre en comparación con otras religiones, pero el autor está diciendo, lectores míos, la verdadera gloria, la verdadera verdad, la verdadera virtud no se encuentran en medio de visiones impresionantes ni coros fantásticos. Se encuentra en el humilde carpintero de Nazaret, Dios hecho hombre. Así que contemplemos a este Jesús. Pasamos al versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Esto lo tienen Jesús y Moisés en común, que los dos son fieles. Aquí hay muchos matices que podríamos añadir explicando lo que quiere decir el autor. Pero cualquiera que sea el matiz, creo que veremos enseguida que Jesús gana. Moisés fue fiel porque, como dice el capítulo 11 de Hebreos, él se sostuvo viendo al invisible. Mantuvo su fe, aunque no podía ver a Dios. Pero Jesús hizo exactamente lo mismo. Se sostuvo viendo al invisible. Moisés cumplía la voluntad de Dios. Jesús hizo lo mismo, pero en el caso de Jesús lo hizo perfectamente. En el caso de Moisés, era un hombre pecador como nosotros y por lo tanto, aunque sus intenciones en general fueron buenas, notamos algunos deslices y fallos en cuanto a su cumplimiento. No le estamos tirando piedras porque estoy seguro que él hizo la voluntad de Dios mejor que cualquiera de nosotros. Moisés tuvo que aguantar a un pueblo rebelde que constantemente estaba quejándose. ¿Y qué diremos que de Jesús? Para empezar, nos aguantan nosotros. Y nosotros no siempre tenemos un corazón agradecido por la providencia de Dios en nuestras vidas. Así que podríamos alargar la lista hablando de la fidelidad respectiva de los dos, pero pienso que en cada caso, en cada aspecto que miramos,
Jesús es superior a Moisés. Pero notemos que el final del versículo habla de Moisés en toda la casa de Dios. Y en estos versículos siguientes, la palabra casa se repetirá, creo que es 6 veces en 5 versículos. Casa. La palabra casa tiene 2 acepciones o 2 matices. Se puede referir a un edificio o se puede referir a una dinastía. A los miembros de la casa o al edificio en el cual estos miembros viven. Estos 2 matices están presentes también en el caso de Moisés y Jesús. Moisés solo pudo construir una casa provisional para Dios en el desierto, el tabernáculo, porque en la vida nómada no convenía un edificio más sólido, pero Moisés se encargó de la construcción del tabernáculo. Pero también era el responsable de la casa de Dios en el otro sentido, del pueblo de Dios. Y Moisés fue fiel tanto en su construcción del edificio como en su gobierno de la gente. Jesús también está edificando la casa. Lo que pasa es que en el caso de Jesús, estos 2 matices se unen y forman una sola realidad. Porque la casa, el edificio que Jesús está construyendo, está compuesto no de piedras, sino de piedras vivas, de personas. Esto lo encontramos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Cristo como piedra angular del edificio, los apóstoles y profetas de la primera generación como los cimientos juntamente con la piedra angular, y después cada generación de creyentes ha sido como una nueva hilera de piedras colocadas sobre este cimiento. Así que en el caso de Cristo, la casa es a la vez la gente y el edificio. Pero tanto Moisés como Jesús son a la vez constructores y cabezas de familia. Ahora se me han pegado los apuntes y estoy intentando separar las páginas. Los gafes del oficio. Pero en este edificio nuevo, bueno, en los versículos 3 a 6, tenemos en realidad 2 diferentes ilustraciones de la diferencia entre Jesús y Moisés. En los versículos 3 y 4, el contraste es entre Jesús, quien es el dueño de la casa, y Moisés, que es parte de la casa. Y en los versículos 5 y 6 tenemos el contraste entre Jesús, el hijo de la casa,
y Moisés un esclavo dentro de la casa. Jesús, en cuanto a la casa de Dios, la verdadera casa de Dios, porque el templo y el tabernáculo del Antiguo Testamento solamente eran pobres figuras de la auténtica casa que iba a ser construida por el Mesías y está siendo construida por el Mesías, en las cuales cada uno de nosotros está incorporado como piedra. Jesús es a la vez el dueño de la casa, el arquitecto, el constructor, el maestro de obras. Además de ser la primera piedra de la casa, la piedra angular, y la última piedra, la piedra principal, la que cuando esté colocado en su sitio, cuando Jesús vuelva, será la casa completa. Moisés, en cambio, es una piedra más. Desde luego, una piedra muy importante. Una piedra que merece mucho respeto y mucha honra. Pero siempre se habla de Israel como el pueblo de Dios, no como el pueblo de Moisés. Porque Moisés no es el dueño de la casa. Él es parte de la casa. En cambio, la iglesia es el pueblo de Cristo. Y lo decimos correctamente por lo que acabo de decir. Cristo no solamente es una piedra dentro del nuevo edificio, sino que es el dueño, arquitecto y constructor. Los judíos en tiempos del autor solían confundir la piedra con el arquitecto. Por ejemplo, decían igualmente que la ley era ley de Dios y también ley de Moisés. En vez de comprender que la ley era de Dios y Moisés solamente era un mensajero, un medio a través del cual Dios hizo llegar su ley al pueblo. Así que el autor nos dice que Jesús merece mayor gloria, versículo 3, como también mayor honra, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. En nuestro mundo de hoy, el materialismo es tal que supongo que hay personas que dan más valor a sus casas, edificios, que a la gente que vive en ella. Y desde luego sería así si se trata de casas ajenas. Pero bien pensado, una casa solo es materia creada. Las personas tienen imagen de Dios. Y por supuesto, la persona vale muchísimo más que el edificio. Y si tú inmediatamente no ves esto, quizás necesites meditar un poco, porque este mundo con sus valores trastornados
influye mucho en nosotros y nos desvía de un buen enfoque de las cosas. El dueño de la casa, el constructor de la casa, es mucho más importante que la casa misma. Cristo es más importante que Moisés. Tiene mayor gloria y mayor honor. A Moisés debemos gratitud por su servicio fiel. No estaríamos aquí ahora si Moisés no hubiese sido fiel en su generación. A Moisés le debemos gratitud, pero a Jesús le debemos infinita gratitud, adoración por ser el Hijo de Dios que se humanó para traer una liberación mayor que la de Moisés. Jesús hizo la casa. De hecho, es autor de todas las cosas, como vimos en el capítulo 1, versículo 2. La gloria de Moisés se vio visiblemente cuando bajó del Sinaí. Similarmente, la gloria de Jesús se vio en el monte de la transfiguración. Para allí recordaréis que Moisés, juntamente con Elías, estaban todavía también invitados al monte. Se aparecieron allí, pero hablando con Jesús y hablando de sus padecimientos, reconociendo implícitamente que ellos habían sido precursores, pero que Jesús era el cumplimiento. Mayor gloria. En el segundo contraste, versículos 5 y 6, tenemos a Jesús como el hijo de la casa y Moisés como el esclavo de la casa. Bueno, digo esclavo, pero la palabra empleada, la palabra traducida como siervo, aquí no es ninguna de las palabras normales que se emplean en el Nuevo Testamento, doulos, esclavo, o diáconos, siervo, sino otra palabra, lo tengo en mis apuntes, pero no me acuerdo ahora mismo. Una palabra que creo que aparece aquí únicamente en todo el Nuevo Testamento, y es el siervo de importancia en la casa, un mayordomo. Así que el autor no está intentando hacer que Moisés sea más pequeño. Él quiere exaltar a Moisés, porque exaltando a Moisés, exalta aún más a Jesús. Si alguien digno de todo respeto, de honor y gloria, es Moisés, entonces Jesús, que tiene mayor gloria y honra y ocupa un lugar más eminente, tiene que tener máxima gloria y honra. Notemos que aquí, en el versículo 6, el autor llama al Señor Cristo.
el Mesías. Y ya hemos dicho que el autor utiliza estos nombres con mucho cuidado. Cuando está hablando de nuestro Señor en su preexistencia antes de la encarnación, lo llama el Hijo. Cuando está hablando de Jesús en su ministerio terrenal, lo llama Jesús. Y a partir de la ascensión, lo llama Cristo o el Señor Jesucristo. Porque como dije en otra sesión, nuestro Señor, por así decirlo, tiene una historia. Estas tres fases. Y si os acordáis de todas las citas del Antiguo Testamento que estuvimos mirando en el capítulo 1, pudimos ver que mayormente estas citas hablaban del Señor Jesucristo en el momento de su ascensión y en su majestad, en gloria a la diestra de Dios, en las alturas. Así que es apropiado ahora que se refiere al Señor como Cristo. Pero ¿dónde está la casa de Cristo? La segunda parte del versículo 6. La cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí tenemos el primer ejemplo en Hebreos de una estructura típica que vamos a ver en otros momentos. Una estructura en la cual una condición presente, incluso del pasado, depende de algo en el futuro. Notemos bien que el texto no dice que seremos casa de Dios si retenemos, ni tampoco dice que somos casa de Dios porque hemos retenido. Dice que somos casa de Dios si retenemos. Mirándonos en la pantalla, yo no puedo saber cuántos de nosotros, deseo que todos, vayamos a retener hasta el fin la esperanza de gloria que ahora tenemos. Pero somos la casa de Cristo si retenemos hasta el fin. Yo entiendo que esto que casi parece una paradoja, afirmar que somos casa de Dios, pero luego añadir, sí, que es la clave para entender bien la doctrina bíblica de la seguridad de la salvación. Dios nos ha elegido como piedras que Él está insertando en su lugar dentro de la casa, el edificio. Y constituimos una parte integral de esta casa si retenemos. Recordemos que todo el afán del autor es intentar frenar y detener
este efecto dominó que están sufriendo las iglesias de mayoría judía en aquel momento, en el que muchos creyentes en Jesucristo están dando marcha atrás al judaísmo por razones que estuvimos viendo el primer día. Y necesita advertir a estos judíos en peligro de retroceder que solo somos piedras en la auténtica casa, la verdadera casa de Dios, que va a existir como su morada por toda la eternidad, si retenemos hasta el final. Así que, lectores judíos, sois casa de Dios porque habéis creído en Jesús. Pero si en lo sucesivo dais marcha atrás, entonces ya no seréis parte de la casa de Dios. Y esto nos prepara para el segundo la segunda de las advertencias solemnes que va a continuación en este capítulo. Pero esta segunda advertencia la veremos Dios mediante de aquí a 3 semanas, porque vamos a hacer 2 semanas de descanso. Señor, queremos pedirte los unos por los otros que nos guardes fielmente en el camino. Tu palabra nos advierte que si pensamos que estamos firmes, debemos tener cuidado. No sea que caigamos. Y reconocemos delante de ti la fragilidad de nuestra naturaleza humana, la fragilidad de nuestros compromisos. En este momento que estamos juntos y en torno a tu palabra, supongo que es relativamente fácil afirmar que vamos a seguir fieles hasta el final. Pero luego hay otros momentos cuando no estamos con hermanos en Cristo, cuando el diablo socava nuestra seguridad, nos llena de dudas y empezamos a deslizar. Y pedimos que tú guardes con tu poder a cada persona aquí presente en este momento. Gracias porque tenemos a un líder, un pionero, un salvador mucho mayor que Moisés. Uno que es poderoso para guardarnos hasta el fin. Nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Gracias porque Él es sabio y poderoso para ofrecernos socorro en el camino. Y confiamos en Él y en su capacidad para llevarnos hasta la ciudad celestial. Gracias por Él. En su nombre. Amén. 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 Muchas gracias, David, por este estudio. Orábamos al principio y le pedíamos al Señor que nos hablara en su palabra y verdaderamente una vez más lo ha hecho a través de ti y damos gracias al Señor por ello y a ti también. Y vamos a abrir un tiempo ahora para preguntas, comentarios y
Por favor, el que quiera preguntar o abrir, que abra su micro y lance la pregunta a David. Jo tinc apuntat això, que no hi havia reunió, però ja va dir-ho. Sí, va dir-ho. No sé si el senyor Calvet vol parlar o no, pero ver el micro. Eso está Yo claro. voy a abrir el micro también. Buenas tardes, David. Gracias por todo. Una pregunta que quería hacerte. Los judíos de aquel tiempo tenían a Moisés como el que daba la ley. No era la ley de Dios, sino la ley de Moisés. Pero ellos también creían que Abraham era su padre y no consideraban a veces a Dios como padre, sino que ellos decían que como su padre era Abraham, que eran los elegidos por el pueblo de Dios. O sea, que había un contraste en cuanto al sentimiento que tenían con Abraham y al sentimiento que tenían con Moisés. Sí, nuestra tendencia siempre es a ir hacia lo humano y olvidarnos de la relación vertical con Dios. Por esto muchas de nuestras iglesias adolecen de esta tendencia de organizar muchas actividades humanas y descuidar la oración y nuestra relación con el Señor. Oficialmente, Cristo es el Señor de la Iglesia, pero a veces los seres humanos usurpamos este lugar. Y comento esto para que podamos entender a los judíos que ha mencionado Carmen, que tenían también esta tendencia de mirar lo visual, el fasto de su religión y mirar la organización humana, mirar las diferencias entre sectas y agrupaciones en el judaísmo y dedicarse a pelearse entre sí en vez de preocuparse por la relación vertical con el Señor y tenerlo a Él en primer lugar. Y el caso de Abraham como padre y Moisés como autor de la ley son dos ejemplos de esta tendencia. Muchas gracias. ¿Más preguntas o comentarios? Yo, Sí. gracias David por lo que en esta tarde hemos podido aprender. Y hay una frase, bueno, lo que me ha dicho el Señor en mi corazón es que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo con unas cosas y con otras, puede decaer nuestra fe y puede decaer también la esperanza que debemos de tener en el Señor. Y te doy las gracias porque la oración que has hecho es para que retengamos hasta el fin esa esperanza. Así que te doy las gracias y porque es una forma más de decir que sí que somos piedras vivas, pero tenemos que confiar y perseverar hasta el fin. Así que ese es mi comentario. No hay ninguna pregunta. Gracias, María José. Sí, y ella ha mencionado el verbo gloriarnos y esto me ha recordado que no he hecho mención de la última frase del versículo 6, que no es cuestión solamente de retener confianza, es cuestión de retener también el gloriarnos en la esperanza. O sea, si nuestra fe solamente consiste en seguir confiando en Dios y nunca conoce momentos de gloriarnos en la esperanza venidera, en la tierra prometida, verdadera,
a la que nos vamos, estamos perdiendo una dimensión que el Señor quiere que conozcamos en la vida cristiana. Que lo mismo que Moisés tenía su gloria y Jesús tenía su gloria. Nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria hacia la imagen de Cristo. Texto que ya cité de 2 Corintios 3, 18. Y ya conocemos algo de gloria. Claro, en comparación con la gloria que tendremos cuando estemos presentes con el Señor definitivamente, todavía no conocemos mucha gloria. Pero teniendo esta gloria debemos gloriarnos. La esperanza puesta delante de nosotros es increíblemente grande. Y gracias a María José, ahora me ha venido a la mente que quería enfatizar esto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Un llamado a los pastores a ponerse más guapos. Sí, eso ha sido un toque de atención. Sí, sí, sí. Esto indica que Dani no ha escuchado bien lo que he dicho. Que esto puede ser señal de una religión pomposa, ceremoniosa, pero que la religión de Jesús es sencillo, no es vistoso. Así que, pastores presentes, tenéis permiso para no vestir chaqueta y corbata. Aunque hay algunos que nos gusta llevarla. Claro. Muy bien, muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta más y ningún comentario, lo vamos a dejar aquí. Todo recordando que lo que ya nos ha dicho Benjamín y también David, que los dos próximos jueves, el 14 y el 21, no va a haber estudio. De todas maneras, Benjamín ya ha dicho que nos lo irá recordando en el WhatsApp, pero tenerlo presente. David, de nuevo agradecerte el tiempo y el esfuerzo. Y si os parece, pues terminamos con una palabra de oración. Le voy a pedir al pastor honorífico de Vladicans, el señor Calvet, si él, por favor, nos despide en oración. Padre Celestial, Señor, te alabamos, te bendecimos, queremos darte las gracias. Hemos pasado un momento muy bonito delante de ti, con tu compañía, con la instrucción que nos da nuestro hermano. Y Señor, te agradecemos que nos des esta oportunidad para poder refrescar aquello que a veces hemos olvidado. Señor, cuán importante es permanecer firmes en ti. Cuán importante es no bajar la guardia. Cuán importante mirar solamente en ti, porque solo en ti encontramos no solo el socorro, sino la ayuda también para poder salir cuando tenemos alguna dificultad. Señor, gracias por nuestro hermano, el señor David. Ayúdale tú, Señor, para que todo marche conforme tú tienes establecido. Que podamos, Señor, terminar estos estudios con gozo y podamos, Señor, alabarte por todo cuanto nos das. Ahora bendícenos en esta semana que va a comenzar, una semana, Señor, de muchos desplazamientos. Cuida tú y guarda tú a cada uno de los que se van a trasladar. Tráelos en bien cuando regresen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Muy Muchas bien. gracias, David. Adeu. Muchas gracias. Sí, sí. Gracias. Adeu. Gracias. Gracias. Saludos, Yasmín. Pasarlo bien con vuestra hija. Bendiciones a todos. Buenas tardes a los nietos. Besito, quiero. Buenas noches.
Adiós, Beatriz, te queremos. Buenas noches, buenas, y buen viaje a todos los que tengan que viajar. El próximo día me quito la corbata. Lo que quieres. Y yo me la pongo Vale. para ir contra corriente. Ella libertad. Hola, Ramón. Adiós. ¿Verdad? Adiós. Buenas semanas, descanso. Chao. Ahora la están Hasta de aquí a 3 semanas. No. Vale. Gracias, sí, sí. Gracias a Dios, Ramón, por ti. Que vemos que estás muy bien. Vale. No lo voy a ver. Adiós. Adeu, xata. Adeu.